Hola, bienvenidos a The Unicorn Reader. El día de hoy les traigo el resumen de Misery de Stephen King. Imagina que eres un escritor muy reconocido, tienes un accidente automovilístico y cuando recobras la conciencia te das cuenta que fuiste secuestrado por tu fan número 1. ¿Cómo vas a salir de ahí? ¿Lograrás vivir? ¿Te llama la atención? Acompáñame a este resumen. Todo comienza cuando Paul, un gran escritor, tiene un accidente automovilístico. Paul es conocido por la saga de libros Misery, y es que Misery es la protagonista principal de esos libros. Cuando recobra la conciencia, se da cuenta que está en una habitación que no reconoce, que no hay nada a la vista, si voltea a la ventana casi no hay nada, y sus piernas están destrozadas. En ese momento se nos presenta a Annie. Annie se proclama como la fan número 1 de Paul, que ella ama la saga de Misery y que realmente no creía que había tenido esta suerte de conocer a Paul. Y es que ella empieza a contar que ella iba de camino, que fue a hacer algunas compras y que por azares del destino terminó en el lugar donde Paul había tenido un accidente, checó su cartera y se dio cuenta que era el mismísimo Paul y se lo trajo a su casa para cuidarlo y curarlo. Sin embargo, en la mente de Paul algo no hacía sentido y empieza a atar cabos de acuerdo a la historia que le empieza a contar Annie. Paul empieza a decir, si tuve un accidente, ¿por qué no me llevó a un hospital? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué no le ha notificado a la policía que me encontró? ¿Por qué me quiere mantener aquí? O sea, ¿por qué nadie más del exterior sabe de mí? También empieza a atar cabos que va a ser muy difícil que alguien lo pueda encontrar aquí. Que es que donde vive esta Annie, podemos verlo así, y a tantos kilómetros vive otra familia y después de tantos kilómetros ahora sí hay una ciudad, pero realmente no hay nada más alrededor. Entonces en ese momento Paul empieza a decir, oye, esta situación no es buena. Entonces aquí empieza una rutina donde Annie al principio, cuando estaba desmayado Paul, pues lo alimentaba vía intravenosa. Cada 6 horas le daban unas pastillas de dolor y era esa rutina donde solamente realizaban eso, ¿no? Comida, pastillas, existir. En ese momento, Paul empieza a comentar que estaba harto él de la saga de Misery que había escrito como escritor, básicamente, y estaba escribiendo un nuevo libro llamado Automóviles Veloces. Entonces, en esa ocasión, pues se cuenta que sale la conversación de que Annie dice, oye, pues es que estaba revisando tus cosas y casualmente encontré un manuscrito y me gustaría leerlo. Y Paul de que pues no me deja otra opción realmente, adelante, dale. Y entonces Annie empieza a leerlo y regresa con una actitud, es basura, básicamente lo que escribiste, no me gustó, no tiene sentido, mejor regresa a escribir Misery. ¿Por qué? Porque no sé qué, ¿verdad? Para ese entonces, Paul ya había terminado su saga de Misery y al final del libro, la protagonista fallece. Pero esta Annie todavía no leía el último libro. Entonces ella todavía no sabía sobre ese final, ¿no? Y empiezan a platicar y Paul le dice pues como que él es escritor, ¿no? Y él sabe este tipo de cosas. Y ahí empiezan a ocurrir otras cosas como por ejemplo, en una ocasión empieza Paul y está Annie a discutir un poco, hablando del mismo tema. Y en esa ocasión se cayó un poquito el caldo de pollo que le llevaba a Paul. Y Annie se exalta demasiado y dice, no, es que mira todo lo que tú haces, Paul, todo es tu culpa. Y ahora por tu culpa yo no te voy a dar ninguna pastilla para el dolor hasta que termine de limpiar y que no sé qué. Así empieza a tratar como que muy así, ¿no? Como que empieza a colocar, oye, yo soy la que manda aquí y se hace lo que yo quiero, ¿no? O sea, poco a poco empieza con una actitud como que tranquila, pero vemos que va subiendo, ¿no? Esa actitud. Entonces, pues, ¿qué hace Annie? De que, empieza a limpiar. Y Paul estaba con todo el dolor de sus piernas destrozadas porque no le había dado las pastillas del dolor. Pastillas que ella lo estaba haciendo adicto, en pocas palabras. Seguía y de que, Annie, por favor, es que tengo mucho dolor. No, es que eso es tu culpa y tú tienes que saber, pues, qué es lo que hiciste, ¿no? Y que no sé, si fueras bueno, Paul, no te hubiera pasado nada de esto. Sí. Y en esa ocasión, ya cuando termina de limpiar y todo, que pasan horas, regresa y ahora sí le dice a Paul, ok, te voy a dar las 2 pastillas, pero aquí está tu agua. ¿Cuál era el agua? Era el agua enjabonada, el agua sucia que había utilizado para poder limpiar todo, ¿no? Y te lo vas a tomar, Paul. Y si vomitas, Paul, no te voy a dar ninguna otra pastilla y todo va a ser tu culpa. Y a Paul de que sí, ¿no? Y empieza a tomar Paul de que, no, empieza a tomar y empieza a decir de que en su mente de que, oye, pues
no vomites, Paul, no vomites, no le des esa satisfacción a Annie. Ok, se lo toma completamente, batalla y no vomita. Y ya Annie como que, ok, va, adelante, ¿no? Entonces empiezan a pasar cosas muy extrañas. Y realmente el pensamiento de Paul es, tengo que escapar. Luego de aquí, esta Annie por fin se entera del final de Misery. No, o sea, llega muy emocionada, podrías decirlo, y le dice Paul, ya tengo el último libro de Misery y estoy muy ansiosa, quiero ver qué es lo que escribiste, tal. Lo termina de leer y como sabemos y como ya les comenté, la protagonista de los libros de Paul, que se llama Misery, fallece, o sea, la mata Paul al final, y llega ella con esa actitud de, ¿qué hiciste, Paul? ¿Cómo mataste a Misery? ¡Eres un asesino! ¡Eres un asesino! Y no, empieza como que todo ese tipo de cosas de que no sé qué, y empieza como que hasta con las manos le hace de tal manera que le causa dolor físico a Paul en sus piernas destrozadas. Y pues bueno, se va tantito a Annie, ya cuando regresa, pues lo dejó mucho tiempo como que solito a Paul. Regresa y le dice, ¿sabes qué? Pues tuve un encuentro con Dios y Dios ya me dio esa señal de que debo de llevarte por el buen camino, Paul. Tengo que llevarte por el buen camino porque estás perdido, ¿ok? Entonces para eso necesito de tu apoyo. Y agarra el manuscrito, lo coloca arriba de algo pues para quemar. Y ya Paul de que, ¿qué estás haciendo? Quiero que lo quemes, Paul, tu manuscrito. Quémalo, si no, no te voy a dar pastillas, no te voy a dar nada, quémalo. Y entonces Paul entra en una pelea interna diciendo, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Y al final lo hizo. Quemó una parte del manuscrito con fuego y empezó a ver todo mientras se quemaba y la cara de Annie decía muy bien. Y es que el siguiente paso para Annie era que Paul escribiera El Retorno de Misery, el siguiente libro de la saga, porque para ella Misery no debió de morir. En la siguiente ocasión, Annie llega con una máquina de escribir. Le falta una tecla, muy tranquila y muy amable, por así decirlo. Mira, aquí está tu máquina de escribir, te traje hojas, te traje esto para que te pongas a escribir El Retorno de Misery, Paul. Y te traje también una silla de ruedas para que puedas escribir. Y ya Paul estaba de que, ok, de acuerdo, está bien. Le comenta a Annie de que, ¿sabes qué? Pues es que estas hojas no son buenas, no son de calidad para un escritor y que no sé qué. Total, manda a Annie a que vaya al pueblo y vaya a comprarle hojas necesarias para poder escribir su novela, ¿no? Annie a regañadientes se va y le dice, pues va a ser tu culpa si nos tardamos más en escribir este libro y no sé qué, tal, ya me voy. Y se va Annie, ¿no? Quisiera abrir un paréntesis porque antes de que empezara este tipo de dinámica de que él ya empezara a escribir el libro, Paul le hace una pregunta. Annie, si yo te escribo el libro, ¿me vas a dejar ir? Y Annie comenta algo como que tal vez o algo así, ¿no? Pero sin decirlo directamente. Y Paul en ese momento vuelve a pensar en lo que había pensado anteriormente. Tengo que escapar, ella no tiene ninguna intención de dejarme ir. Entonces, con esto en mente, cuando Annie se va, Paul dice, es la hora, es el momento de hacerlo. Entonces se sientan, ya estaba sentado, está en la silla de ruedas, se empieza a mover y empieza una aventura por toda la casa, ¿no? Empieza a intentar abrir la puerta, con una cosita empieza a tratar de abrir la puerta, sale, empieza a identificar, varias cosas, va, al final de cuentas está un poquito de suspenso ese tema. Paul empieza y encuentra, por ejemplo, pastillas de Nobril, que son las que le daba esta Annie para el dolor. Y como saben, lo castigaba mucho de que, pues si no te portas bien, no te voy a dar las pastillas o cosas por el estilo. Entonces, Paul empieza a agarrar lo que son las pastillas, se las pone en su regazo y ya después de eso sigue, ¿no? Y está así, ¿no? De que no, pues ¿qué tengo que hacer? No puedo salir. Aunque salga de aquí, pues no tengo forma de comunicarme con nadie y no voy a llegar muy lejos. Y de pronto se escucha, Annie ya llegó. Y Paul no está en la habitación. Y Annie ya llegó. Entonces empieza como que esa de que, ay, tengo que moverme. Y empieza de que se empieza a mover con la silla. Empieza a llegar a la puerta, pero no pasa la silla porque la silla está más grande o más ancha que la puerta. Entonces está batallando. Y se escucha que se está acercando a Annie. Y él va. Y se escucha que se está acercando a Annie. Y él sigue intentando y sí logra pasar. Y luego se escucha que se está acercando a Annie. Y va y cierra la puerta. Y entra Annie a la casa. Y Paul está de que, ok,
tranquilo, Paul. Las pastillas, hasta en el regazo. Entra Annie a lo que es a la habitación. ¿Cómo estuviste, Paul? ¿Qué te pasa? Y lo ve. Y Paul está todo rojo, está todo sudado, todo, absolutamente. Es que me dejaste sin pastillas mucho tiempo, Annie. Y el dolor es muy fuerte. Y también tengo ganas de ir al baño. Y ya Annie de que, está bien, te voy a ayudar. Empieza esta dinámica donde Paul está escribiendo, termina de escribir, Annie rellena las letras faltantes, empieza a leer el libro y sucesivamente, ¿no? Paul empieza con un primer borrador y Annie le dice que no es Misery, que está mal, entre otras cosas, y Paul comienza a escribir nuevamente. Y de repente cambia por completo a Annie. De la nada ya le dice Paul, yo por qué te tengo que ayudar a rellenar letras, hazlo tú. Yo por qué hazlo tú, la comida, tal no sé qué, las pastillas se le olvidaban y empieza a tener esa actitud como que... Y entonces en ese momento pasa un pequeño incidente con el tema de una rata, que la mata Annie, tiene sangre en la mano, o etc. Y en ese momento Annie ve a Paul y le dice, ¿y si terminamos todos de una vez, Paul? Tú y yo. Y Paul lo comprende. Annie le está comentando que se maten. Y Paul empieza a decir, es que yo tengo que terminar Misery. No me puedo ir. Y tienes tú que leer Misery. Y él empieza a contar esas cosas y como que Annie de que, sí es cierto, ¿verdad? Tendrá que esperar. Pero tú sabes muy bien, Paul, que no puedo dejarte ir. Nunca te voy a dejar ir. Annie dice, ahorita regreso, Paul. Voy a un lugar. Entonces Annie se va. Y entonces en ese momento dice Paul, ok, tengo que volver a intentar escapar. Se sube nuevamente a su silla de ruedas, hace todavía todo ese tema, empieza a investigar, empieza todo esto y al final encuentra algo. Es un diario, es un álbum, es un librito donde vienen muchos recortes de noticias. Entonces lo empieza a leer y se da cuenta de que primero Annie es una asesina. Recortes donde ya veis que el papá de Annie murió, una compañera de Annie murió. Cuando ella se hizo enfermera, empezó a morir gente de la tercera edad. Empezó a morir gente de tercera edad que lo estaba cuidando. Cuando finalmente llegó al tema de infantes, de bebés, empezaron a morir bebés bajo el cargo, la gerencia de Annie. Y es entonces en ese momento cuando la policía empezó a sospechar de Annie. De hecho, la llevaron al tribunal y no pueden demostrarle nada. Y en ese momento todos dicen, todos sabemos que es culpable, pero realmente no lo podemos demostrar. Deja de trabajar en el área médica y luego se casa. Y así empieza a haber varios recortes donde se da cuenta y Paul dice, ¿cómo nadie se dio cuenta? Y relacionó todos estos asesinatos. Si nada de esto es real, ¿por qué nadie se dio cuenta que todos estos asesinatos tenían en común a alguien? A Annie. Y finalmente, en el último recorte, estaba Paul, donde mencionaba que hace 7 semanas estaba desaparecido el escritor Paul, que básicamente varios de sus amigos le comentaban que ya regresara a casa, que ya no se escondiera, y estaba desaparecido. Y en ese momento escucha que Annie nuevamente llega a la casa. Podría parecer rápido, pero sí pasaron lapso de horas. Y entonces Paul regresa nuevamente a la habitación, siguiendo la misma dinámica que hizo la vez pasada. Y en este momento llega Annie. Después regresa a su habitación y se da cuenta que la única manera de salir de ahí era matando a Annie. Y en ese momento Annie llega, lo mira y le dice, tengo una buena noticia y una mala noticia, Paul. La buena es que tu carro desapareció. Nadie va a poder encontrar tu carro en los próximos años. Tal vez unos 10 años, pero ahorita nadie. Estamos a salvo. Pero la mala noticia es que sé lo que has estado haciendo, Paul. Sé que te sales de la habitación. Sé que has agarrado pastillas. Sé que viste el álbum de recortes. Y en ese momento Paul dice, no puede ser. Una parte de mí quería que lo vieras, Paul. ¿Sabes? Leí ahí en internet que con un hilo lo puedes unir en distintas partes, ¿no? Y si está roto, eso quiere decir que alguien abrió y estuvo revisando tus cosas. Eso fue lo que hice, Paul. Dejé una parte o un pelito de mi cabello en cada de estas partes y todos están rotos. Yo sé, Paul, que tú fuiste. Yo sé que has estado viendo todo esto, Paul. Y tenemos que hacer algo. Mientras Annie estaba hablando, ella le había inyectado lo que es una inyección preoperatoria a lo que es Paul. Y entonces mientras Annie hablaba y le explicaba todo esto, Paul decía, ¿qué es una inyección preoperatoria? ¿Qué es una inyección preoperatoria? Pero Annie seguía hablando de la mala y la buena noticia. Y cuando terminó, y entonces Paul se empieza a sentir somnoliento, cansado. Y Annie agarra un hacha y empieza.
le está cortando lo que es el pie, le está amputando lo que es la pierna. Y Paul empieza a suplicar, a llorar. Annie, por favor, basta, te lo suplico, por favor. Empieza a suplicar y lo hace. Y Paul se desmaya, ¿no? Le amputa lo que es parte de la pierna izquierda a Paul como una forma de castigo y también una manera para evitar que cuando se recupere pueda escapar. Y así termina lo que es la parte 2. Siguiendo con la parte 3, Paul está recuperándose de lo que pasó anteriormente. Estuvo de hecho a punto de morir por lo que hizo Annie, pero Annie lo pudo rescatar obviamente. Y empieza otra vez nuevamente la rutina donde él está escribiendo, ¿no? Entonces va y le comenta a Annie, oye, acaba de pasar esto. Y como que Annie estaba de malas y como que ¡pam! Ándale, le corta lo que es un dedo, ¿no? Y lo corta y o sea, horrible esas escenas donde trata de cortarlo y Paul, o sea, por favor Annie, no lo hagas, me voy a portar bien, voy a ser un chico bueno, por favor, no lo hagas. Y a Annie le vale y así va, ¿no? Después de eso llega lo que es un oficial, pido ayuda, no grito ayuda, ¿qué hago? Entonces él intentaba hablar, pero no salían palabras de su boca, no salían. Ayuda, empieza a decir. Y en ese momento dice, ayuda, aquí estoy. Y el policía voltea, así lo ve, eres tú. Y Paul dice, no, cuidado, porque ahí está. Y Annie va y con, si me no recuerdo, una cruz, y así le empieza a hacer paz. Y le empieza a golpear, paz, y lo tira el policía todo tirado. Y Paul de que no, ahora va a venir por mí. Y empieza a ver que el policía se está arrastrando a lo que es el automóvil de la policía. Y empieza a arrastrarse y entonces Annie, o sea, escucha como que la podadora, la que utilizas para cortar el césped, estaba ahí. Y así va, pasa arriba del policía. Fue una escena tan desagradable que Paul apartó la vista y dijo, ahora viene por mí. Se escuchan los pasos de Annie. Abre la puerta Annie y lo ve. No te voy a matar, Paul. No tiene sentido, pero yo tampoco. Las cosas que hago no tienen sentido. No te voy a matar, Paul. Aquí vas a estar. Annie baja a la habitación a lo que es Paul, al sótano, y ve una inyección y Paul empieza a decir, no, Annie, por favor, no me cortes nada más. Te voy a contar qué es lo que va a pasar a continuación. Y le empieza a contar todo su plan, que próximamente van a llegar policías a la casa nuevamente para poder investigar. Eventualmente van a traer una carta para poder ingresar a la propiedad. Empieza a contar que ella va a ir a dejar el cuerpo, va a dejar el automóvil en cierto lado del policía, va a limpiar muestras y le empieza a contar cuál es la historia que le va a decir a los policías, ¿no? Ella dice que pues mucho cuidado, porque cuando vengan dos policías, pues él sabe si Paul habla o algo, pues básicamente pues va a matar a los dos policías, lo va a matar a él y se va a matar a ella. Así sucesivamente es lo que va a hacer. Andy regresa nuevamente, lo sube a lo que es a la habitación y empieza a pasar lo que predijo Annie. En unos momentos o en un tiempo, después de un tiempo, empieza o llega lo que son dos policías. Esos dos policías le empiezan a comentar de que, oye, pues es que estamos buscando a este compañero, que estaba buscando a este escritor, etc. Pero Paul no dice nada, se queda callado. Y es que él dice, ya no voy a hacer nada más. Annie regresa muy contenta. ¿Sabes qué? Qué bueno que no hablaste. ¿Cuánto falta para que termine? Me dice, ya casi. Ya terminé, Annie. Annie baja. A ver, se le cayó, se le esfumó la sonrisa que tenía en el rostro. Y ahí estaba Paul, con el manuscrito que decía Misery y con fuego. No, Paul, no lo hagas. Y está Annie, se avienta para poder agarrar lo que es el manuscrito y Paul agarra lo que es la máquina de escribir y paz, muérete. Y le empieza a hacer y Annie se cae, así se cae. Y Paul de que, ok. ¿Ahora qué hago? Paul fue a lo que es el baño, estuvo ahí y también se desmayó. Y de pronto empieza a escuchar voces y eran los otros dos policías que habían venido anteriormente. Paul empieza a decir, ayúdenme, está la mujer mala allá adentro, por favor tengan mucho cuidado que no les haga nada. Lo suben a lo que es al automóvil de los policías y ya después de eso llegan nuevamente los policías y le dicen, no había ninguna mujer ahí. ¡No!
Empieza a gritar Paul y se desmaya. En la cuarta parte ya pasó un tiempo. Paul ya publicó su libro del retorno de Misery, le fue súper bien en ventas. Quieren que escriba como que su biografía. Él dice que por el momento no. Ahora es adicto a lo que es el alcohol. Ya dejó lo que fueron las pastillas del dolor que se había hecho adicto en su momento. Y ya va de regreso a su departamento. Abre la puerta y en ese momento la ve. Ahí está Annie, enfrente de él. Tiene una hacha y empieza a cortar lo que son las extremidades de Paul. Y Paul empieza a gritar: ¡No, Annie! ¡Pam! Vuelve a la realidad y no hay nadie. Y recuerda que los policías le comentaron que Annie ya estaba muerta, que se había muerto no tanto por el impacto o algo, sino porque ella se había caído y se había golpeado. Entonces había fallecido, ¿no? Y así es como pasa lo que es y termina el libro de Misery. Paul, después de todo eso, empieza a volver a escribir y pues realmente sí está un poco traumado. O sea, todavía siente que Annie está ahí presente, la escucha y la ve. Y realmente es entendible por todo el trauma que pasó. Pero eso es Misery de Stephen King. ¿Qué opinas? ¿Te llamó la atención? Recuerda que este es un resumen. Para saber un poco más a detalle del libro, te recomiendo irlo a leer. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y aquí les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme. No olviden darle like y suscribirse para recibir notificaciones de los nuevos videos. Y nos vemos próximamente.